Hola, bienvenidos todos nuevamente al módulo 4 de la clase de Gobernanza del Conocimiento y la Innovación de la Maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En este módulo, voy a compartir pantalla entonces, vamos a tratar principalmente sobre un tema que es de la mayor importancia para entender las implicaciones y los retos de política y gobernanza de ciencia, tecnología e innovación, y que tiene que ver con los modelos de innovación, las distintas formas como la innovación sucede, sabiendo pues el papel fundamental que tiene la innovación para el desarrollo y de la importancia de definir las condiciones necesarias para que esta innovación suceda, con políticas públicas y demás. Hay un modelo básico seminal, digámoslo así, original, muy sencillo de comprender, que es el conocido modelo lineal de empuje tecnológico, que asume que la innovación es el resultado de un continuo de actividades, que empieza con la investigación científica, continúa posteriormente al desarrollo experimental. Dentro de ese proceso de desarrollo experimental están las pruebas, los ensayos, las mejoras, los prototipos, etcétera. Si funciona esta invención o esta idea en las distintas pruebas de laboratorio y demás, se pasa al proceso de producción a mayor escala y puesto después esto dentro del mercado o dentro de la sociedad, si se trata de un bien o de un servicio. Es, digamos, el modelo más simple, más sencillo, más fácil de entender. Y asumir que la innovación sucede siempre de esa manera, pues tiene implicaciones políticas, claramente, porque eso asumiría que el principal rol del Estado estaría en fomentar la investigación científica, concentrarse en lo que es el detonante del proceso como prioridad. Pero también existe otra visión, que es también lineal, pero es el llamado modelo de jalonamiento de la demanda. Es decir, de qué manera, en qué medida la sociedad, el mercado, solicitan que haya innovación. Y son estos entonces los principales actores que inspiran el desarrollo de las distintas actividades en pro de la innovación. Entonces, una vez identificado cuál es la necesidad, viene la producción de conocimiento vía la investigación científica y ahí continúa con esa visión lineal que discutimos en la diapositiva anterior. Si asumimos que así es como sucede la innovación, entonces el énfasis ya no es solamente, exclusivamente una inversión en investigación científica, sino también una investigación, una inversión y recursos destinados a conocer y a crear mercados, incluso, en pro de generar pues las condiciones necesarias para la innovación. Entonces los actores son distintos, las prioridades son distintas, los procesos de selección, los criterios de selección de propuestas de inversión pública, etcétera, todo cambia en función de esa visión de la innovación. Ahora hay una visión más compleja de la innovación, propuesta por otros autores, que es el modelo interactivo, que asume que es en la práctica lo que sucede, dicen estos autores, es que es importante tener ambos aspectos. El espectro de la generación de ideas por un lado, pero también el espectro de las señales que las empresas o los usuarios o las sociedades envían en pro de que se produzcan conocimientos, se realicen investigaciones, se hagan procesos de desarrollo y se desarrolle la innovación. Donde además hay una perspectiva de que la innovación requiere de esfuerzos en toda la cadena y no solamente en los dos extremos. Y por ende el papel de las políticas públicas de innovación consistirían en identificar las necesidades y es más unas políticas públicas de corte de solución de cuellos de botella, principalmente. Donde se encuentre una falla, un proceso donde no se encadene el insumo con el producto o el resultado, entonces ahí se justifica la intervención pública. Nuevamente esto da cuenta de una política pública de ciencia, tecnología e innovación de características distintas a las dos discutidas anteriormente, porque conlleva una mayor creatividad, digamos, en términos de los distintos instrumentos y las distintas herramientas de política pública para promover la innovación y generar las condiciones necesarias. Por último, tenemos la visión del Sistema Nacional de Innovación, que es una visión muchísimo más compleja, que reconoce que
el modelo interactivo puede tener y tiene todo el sentido, pero que no es suficiente, que para entender las determinantes de la innovación hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más holística, más compleja, en donde no solamente es importante reconocer el papel de los actores dentro del sistema de educación y de investigación, como la educación, el entrenamiento profesional, la educación superior y la investigación pública, etcétera, sino también el papel de los intermediarios y el papel del sistema industrial, las empresas o el sistema social, incluso le podría uno decir, si quiere ampliar esta versión de Kuhlman y de Arnold. El papel de las empresas pequeñas y medianas, las empresas de base tecnológica, los spin-offs, etcétera. Pero también esta visión sistémica reconoce la importancia de otros actores. La característica obviamente de la demanda, de los consumidores o de los que utilizan conocimiento, los productores de bienes y servicios que demandan de innovación también, las condiciones macro del ambiente financiero, los impuestos, los incentivos, la propensión a innovar a nivel cultural o empresarial, el emprendimiento, la movilidad, claramente el sistema político, el sistema de gobierno, el de políticas públicas, el de gobernanza, la infraestructura, como el papel de la banca en particular, la disposición de la disponibilidad de venture capital, los derechos de propiedad intelectual, el apoyo a la innovación y a los negocios, los estándares y normas, es decir, una cantidad de aspectos que entran a jugar un papel importante que pueden incidir positivamente o negativamente, facilitar o hacer obstáculo a la innovación. Y en ese sentido, pues el alcance de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, pues tienen y requieren de una dimensión aún mayor. Esto entendido además bajo el hecho de que estos no son sistemas estáticos, no son sistemas sociales e institucionales productivos estáticos, sino que son dinámicos, que se retroalimentan, se refuerzan, se perfeccionan, porque interactúan entre sí en los procesos de innovación. Para que estos son perspectivas distintas que tienen nuevamente efectos distintos sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación. De esta manera concluimos el módulo 4 y continuaremos con el módulo 5 en la siguiente sesión.